una necesidad de contar con dientes para hacer cumplir las normas que ella misma dictaba en atención a su facultad de autotutela y también de su poder normativo. Es así que se empieza a construir una teoría, una tesis de la unidad del jus puniendi, ¿no? Que el jus puniendi en realidad es una manifestación del Estado y que esta manifestación se puede ramificar en diferentes ámbitos, siendo el primero y el más conocido, ¿no? El derecho penal. El derecho penal, todos sabemos nosotros que es una rama del derecho, es una disciplina del derecho que se encarga de imponer sanciones, ¿no? Y sobre todo de proteger bienes jurídicos que tengan una especial relevancia para la sociedad, la vida, la integridad, la libertad, etcétera, ¿no? Pero también hay una ramificación que es el ámbito administrativo, ¿no? ¿Qué pasa con los administrados, con los ciudadanos que cometen infracciones contra las normas administrativas? ¿Cuál iba a ser la consecuencia? La consecuencia evidentemente llevó a que la administración pública cuente con una potestad sancionadora que le permita justamente imponer sanciones, ¿no? Sanciones que no van a tener ninguna vinculación con el derecho penal, evidentemente, porque la administración pública no puede privar de la libertad. La administración pública, por lo general, impone sanciones pecuniarias, es decir, sanciones o multas económicas, ¿no? Y otros tipos de sanciones también que se van digregando dependiendo del ámbito que puede ser municipal, de transporte, de servicios públicos, etcétera. Entonces, ya notamos que al principio teníamos solo una concepción de una manifestación del jus puniendi a través del derecho penal, ¿no? Con la imposición de penas privativas de la libertad. En el camino, en la evolución de este concepto, fue que recién se fue también entendiendo que el derecho, perdón, que la potestad sancionadora se podía manifestar en el ámbito administrativo para regular y para sancionar aquellas conductas que atenten, transgredan o colisionen contra normas del ámbito administrativo. Una tercera manifestación también vendría a ser la potestad sancionadora disciplinaria, ¿no? La potestad que tiene la propia entidad para corregir acciones que atenten contra el funcionamiento u organización de esa propia identidad. Pero en este caso, como el tema que nos ha sido encargado ha sido la potestad sancionadora de la administración pública y el procedimiento administrativo sancionador, nos vamos a enfocar en este concepto. ¿Qué sucede en el Perú? Yo lo que les he comentado es en realidad una construcción que ha sido desarrollada en Alemania, en España, y luego ha sido exportada al Perú. ¿Qué sucede en el Perú? ¿Cómo recoge nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de que la administración pública pueda ejercer la potestad sancionadora? En nuestra Constitución, a diferencia de la Constitución española, por ejemplo, no tenemos una norma expresa que señale específicamente que la administración pública o el Estado o las entidades o la autoridad tenga o cuente con una potestad sancionadora o esta capacidad o esta facultad de poder imponer sanciones. Expresamente no la tenemos. Entonces, ¿quién ha sido el llamado a completar o complementar este aparente vacío? El Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, a través de una cantidad y una serie de jurisprudencia que ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, ha sentado las bases para consagrar la constitucionalización de la potestad sancionadora de la administración pública. ¿Bajo qué justificación o bajo qué argumento? El siguiente, ¿no? Señala el Tribunal Constitucional peruano en sendas sentencias, como por ejemplo la 2050-2002, que los principios de culpabilidad, legalidad, tipicidad, etcétera, que son principios que usualmente estaban vinculados o que regulaban u ordenaban el poder penal del Estado, también tienen una aplicación en el derecho administrativo sancionador, ¿de acuerdo? Porque se tratan de principios transversales
propios del derecho sancionador. Y este derecho sancionador, de alguna manera, es la rama del derecho que estudia y regula la relación entre el Estado, mejor dicho, y las diferentes manifestaciones que pueda tener de su potestad o sui punieni, ¿no? Penal, sea administrativo, disciplinario, etcétera. Entonces, lo que dice el tribunal es, no se trata de principios que derivan del derecho penal, son principios del derecho sancionador. Y como tanto, ¿no? Y como tales, también se tienen que aplicar a la potestad sancionadora que va a ser aplicada por el Estado a través de su administración pública. ¿De acuerdo? Entonces, estos principios que ordenan, que regulan el proceso penal o el poder punitivo de índole penal también van a tener esa función en el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Y con lo cual nos lleva también a la precisión siguiente, que son principios que no se han copiado del derecho penal. Muchas veces se ha tratado de explicar, ¿no?, que estos principios son importaciones del derecho penal al derecho administrativo, y no es así. Para, para, para sentar la premisa básica es que son principios generales del derecho. Y como tanto, no es que alguna rama o una disciplina del derecho tenga propiedad sobre ellos, sino que cada ámbito le da su matiz, le da su cualificación y le da una especificidad distinta. Por eso es que ustedes van a poder encontrar, por ejemplo, en el derecho penal, que el principio de legalidad es sumamente estricto, ¿no? En cuanto a que la reserva de ley prohíbe que las normas típicas o las conductas sancionadas penalmente solamente puedan estar en la ley y están prohibidas que se puedan desarrollar a través de un reglamento, por ejemplo, lo cual no sucede en el ámbito administrativo, porque existe en el ámbito administrativo la colaboración reglamentaria, ¿no? Donde se tiene una ley, digamos una ley marco, que habilita a una determinada entidad a poder normar conductas dentro, obviamente, de las limitaciones y restricciones y dentro del derrotero que supone este marco legal, eh, a través de reglamentos. Y eso no significa que se está vulnerando el principio de legalidad, sino que hay una flexibilización en el ámbito administrativo justamente por la tecnicidad, por la gran cantidad de conductas que puedan ser reguladas, que probablemente al estar catalogadas en una ley general, hablaríamos de una ley elefantiásica, ¿no? Enciclopédica. Entonces, por una cuestión de práctica legal y también por una cuestión de especialidad y el tecnicismo que puedan albergar determinados ámbitos de la administración pública, pues también se permite esta colaboración. Ahora, ¿qué es lo que está prohibido? ¿Hasta dónde es el límite? El límite justamente es que el reglamento no puede crear conductas que la propia ley no lo haya habilitado, ni tampoco puede dar como que extensiones, justamente porque el principio de legalidad es un principio habilitante y a la vez limitante, ¿no? Limita el ámbito de acción y el ámbito de decisión de la administración pública. Tengo dos preguntas aquí. Ah, no, perdón, son saludos. Entonces continúo. Entonces, hasta este punto estamos haciendo un repaso bastante ejecutivo, ¿no? De reconocimiento constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador. Eh, hay una cuestión importantísima en el hito, ¿no? En el íter del desarrollo de la potestad sancionadora, que es este punto que marca la etapa prebecariana y posbecariana, ¿no? La etapa prebecariana es un término que acuñó el profesor García Enterría allá por los años 50 en España, que justamente marca este momento en el que la administración pública y el Estado en realidad permite a los imputados, acusados, ejercer su derecho de defensa en el marco o en el transcurso de un proceso penal o un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Porque antes de esta etapa, lo que sucedía era que se permitían o se admitían las sanciones o las penas de plano, ¿no? Sin haber un proceso previo, sin haber escuchado a la parte acusada, sin haberle permitido
poder defenderse, ¿no? Simplemente a la discrecionalidad, a la arbitrariedad disfrazada de discrecionalidad, se podían sancionar indistintamente, ¿no? Entonces, la inclusión del procedimiento y del proceso propiamente justamente rompe con esa etapa prebecariana y marca un signo distinto que ya permite a los administrados poder ejercer su defensa debidamente, ¿no? En conclusión, por el desarrollo jurisprudencial del Tribunal Constitucional, el derecho administrativo sancionador tiene reconocimiento constitucional, al que se le extienden las protecciones y garantías constitucionales para los administrados. Entonces estamos concluyendo de que estos principios son principios del derecho, principios generales del derecho, que tienen una aplicación propia en el derecho sancionador, que a su vez se matiza o se especifica dependiendo del ámbito en el cual vaya a regular u ordenar esos procedimientos, ¿no? A ver. Continuamos. Ok. Entonces vamos a un poco a plasmar cuál es el enfoque tradicional de la sanción administrativa, que digamos es la consecuencia del procedimiento administrativo sancionado, per se, ¿no? No siempre va a ser así, van a haber algunas investigaciones que definitivamente no van a terminar en la imposición de una sanción, eso es parte de la investigación, pero en teoría la sanción administrativa tiene como finalidad represiva y preventiva. La primera, en tanto busca reprimir, castigar, sancionar, ¿no? Las conductas que transgredan el ordenamiento jurídico peruano y sobre todo el administrativo, ¿no? Digamos que sirve para mostrar los dientes, ¿no? Para decir, yo tengo esta potestad y si tú contravienes el mismo ordenamiento, pues yo te voy a castigar. No estoy simplemente dándote, o sea, no es que hay obligaciones que yo no las puedo hacer cumplir, ¿no? Y por otro lado, la parte preventiva, que justamente tiene asociación con el hecho de disuadir, ¿no? Oye, no hagan esto porque ya vieron cómo lo castigué. Entonces, disuado a los demás y de esa manera prevengo que cualquier persona quiera cometer la misma infracción, ¿no? Entonces, consigo dos efectos. Por un lado, la represión pura y dura y por otro lado, la preventiva, la disuasiva. Hago que las personas disuadan o se desalienten o no mantengan la idea de transgredir o contravenir el ordenamiento jurídico, ¿sí? Eh, en la siguiente lámina vamos a poder encontrar ya propiamente el íter del procedimiento administrativo sancionador, digamos que es el corazón de esta clase, ¿no? Pero para empezar es esencial que podamos identificar cuáles son los derechos y garantías con las que todos nosotros contamos al momento de relacionarnos a través de un procedimiento administrativo sancionador con la administración pública, ¿no? Primero, y el principio, digamos, el derecho, principio, garantía básica es el derecho a la defensa. Todos tenemos, todos gozamos del derecho de la defensa a nivel constitucional, a nivel legal, a nivel reglamentario, a nivel convencional. El derecho a la defensa es un derecho que no puede ser soslayado, que no puede ser eh, restringido o limitado. Y este derecho a la defensa se manifiesta a través de diferentes acciones afirmativas y negativas. Afirmativas en el sentido que a mí el Estado me va a permitir realizar ciertas diligencias, acciones, para yo poder demostrar mi inocencia, por así decirlo, ¿no? Pero también negativas porque el Estado se tiene que eh, digamos, proscribir de realizar acciones que vayan a atentar contra este derecho a la defensa. A ver, acá hay una consulta, dice,
Se podría resolver la siguiente, ¿no? Es válido que una entidad pública, al momento de notificar una resolución de sanción por ser el último día de notificar, puesto que de no hacerlo prescribía, esta notifica la sanción adjuntando el mismo día una notificación de fecha 29 y constancia de notificación de puerta a fecha. Es válido que un mismo día adjunten notificación que no se realizó. Eh, es un poco enrevesada la pregunta, no sé si deseas plantearla, Jonathan, de repente te puedes dar el micrófono para que la puedas plantear, o mejor dicho, ampliar. Doctor Jonathan, muy buenos días. Está activo su audio. Adelante, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad. Sí, doctor, mire, lo que sucede es que a veces existen entidades públicas que por ser el último día para que prescriba, de no hacerlo, a veces por ejemplo, es el último día para notificar el día de hoy. Vienen y adjuntan la resolución bajo puerta, pero también adjuntan como que han visitado un día anterior, señalando, ¿no?, que van a venir el día de hoy. Pero nunca lo hicieron, ¿no? ¿Es válido ese tipo de notificación, doctor? Porque estarían prácticamente mintiendo, ¿no? Porque el día anterior nunca vinieron a notificar, sino lo hicieron hoy todo junto. Vienen hoy, notifican la resolución con fecha 1 de octubre, pero adjuntan ahí mismo un aviso de notificación que vinieron el día 30 de septiembre, digamos, ¿no? Claro. Esa sería mi pregunta, doctor. ¿Y cómo se llama? ¿Qué Se colgó, creo, ¿no? sucede en esos? ¿Dónde se podría? Sí, doctor, su internet es del doctor Jonathan. Pero seguimos con la primera pregunta, doctor. Adelante. Ya, ok, perfecto. Miren, yo lo que detecto aquí es que ha existido alguna manera de subsanación de parte de la entidad que ha tratado de camuflar algún error. Porque acuérdense ustedes que la prescripción, cuando un procedimiento administrativo o una infracción se prescribe, esto inmediatamente activan consecuencias disciplinarias para el funcionario o para el operador al que se le ha pasado la prescripción, ¿no? Entonces, probablemente aquí lo que ha sucedido es que ha calculado que ha tenido ya la prescripción en ciernes y para tratar de evitar que eso ocurra, pues ha hecho esta alteración. Pero de confirmarse que había una alteración, evidentemente sería una resolución inválida. Ahora, no hay que olvidarse que la prescripción, digamos, se paraliza o no hace o no genera efectos si es que la resolución final o definitiva de primera instancia ha sido anterior al plazo, ¿no? Porque luego, para la notificación, rigen el régimen de notificación que son 5 días hábiles que tiene la administración pública para poder notificar esa resolución. Que es distinto, por ejemplo, con el tema de la caducidad, que ahí sí el plazo de 9 meses se computa tanto para la resolución como para la notificación. Entonces, ese es importante hacer esa diferenciación, ¿sí? Bien, continuamos entonces. Luego está el derecho a ser informado de la imputación, ¿no? El derecho que reviste esta garantía es justamente que la administración pública debe informar al imputado los hechos, la norma aplicable, el supuesto de hecho que se habría configurado y también las consecuencias, ¿no? Y evidentemente anexar o mejor dicho, describir en el informe o en el oficio o el documento que sirva de sustento, describir brevemente los hechos, los relatos que habrían servido para, digamos, justificar esta imputación, ¿no? De tal manera que la persona que reciba y que sea notificada con esta imputación va a poder saber exactamente desde el inicio cuáles son los hechos que se le está imputando, porque eso le va a permitir realizar una defensa mucho mayor estructurada, va a tener una garantía también, y también evita que el administrado se pueda llevar
sorpresas al final con la resolución, ¿no? Porque hay una disposición, si mal no recuerdo, es la 260 del tubo del LPAF, no estoy muy seguro, estoy hablando de memoria, que prohíbe explícitamente que la sanción o que se sancione a los administrados por hechos que no fueron comunicados al inicio. Es decir, solamente me pueden sancionar por hechos que me fueron notificados en su momento. No me pueden sancionar por hechos de los que yo nunca tuve conocimiento. Uno, porque vulneraría el principio perdón, la garantía de la motivación. Y dos, porque nunca se me dio oportunidad de poder defenderme. ¿En qué momento yo pude haber desplegado toda mi diligencia, mi actividad probatoria para demostrar que no soy responsable de las imputaciones? Entonces, es importantísimo que puedan ser informados debidamente de la imputación. Ahora, ustedes, como parte de una estrategia de defensa, por ejemplo, pueden cuestionar la validez de esa imputación o de esa notificación, pero no directamente al momento de la notificación, porque acuérdense que el acto de notificación es un acto de trámite, no es un acto administrativo propiamente, un acto definitivo. Si hacemos la clasificación entre acto de trámite y acto definitivo, la notificación es un acto de trámite, porque únicamente tiene como función notificar o informar de las imputaciones que se le ha proferido contra una persona. Entonces, tienen que esperar a la resolución de multa para poder impugnar, ya sea en vía de reconsideración o en vía de apelación, que ese acto de inicio de imputación era inválido, porque de repente no se le indicaron todos los hechos materia de la imputación. Entonces, evidentemente, eso les ha puesto a ustedes en un estado de indefensión, ¿no? Luego, el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Esta es una cuestión interesante, diría yo, ¿no? Porque se han establecido una serie de debates, una serie ¿qué les puedo decir? De cuestiones respecto a si yo como administrado tengo la obligación de colaborar, ¿no? De colaborar con la administración en una investigación que probablemente me incrimine, ¿no? Entonces, lo que se ha desprendido es un principio de no autoincriminación y de no tener la obligación de poder brindar información que yo sé que me va a condenar o de repente a empeorar mi situación jurídica o mi posición jurídica en el procedimiento administrativo sancionador. Y por lo tanto, no estoy obligado a hacerlo, ni tampoco tengo el deber de declarar contra mí mismo, ¿no? Es una garantía que también se explica por justamente el principio de presunción de inocencia. Es la administración pública quien tiene que reunir el material probatorio, documentario, testimonial, peritajes, etcétera, para tratar de construir una teoría del caso que pueda demostrar mi responsabilidad, ¿no? Por eso es que ellos tienen la carga de la prueba. Si existe duda, esa duda va a favorecer siempre al administrado. Entonces, yo no tengo por qué autoinculparme, no tengo esa carga, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, la doctrina también hace una separación entre el ámbito administrativo sancionador y el ámbito disciplinario, porque señalan que en el ámbito disciplinario sí existiría una carga con el funcionario al que se le sigue un procedimiento disciplinario, justamente porque ellos están sometidos a una relación de sujeción especial, donde el funcionario de alguna manera pierde su naturaleza o se desentiende de su naturaleza de ciudadano y pasa a formar parte de la administración pública, y al formar parte de la administración pública está sujeto a un estatuto, y ese estatuto les obliga a cumplir con determinadas órdenes, mandatos u obligaciones, ¿no? Cosa que yo, muy personalmente, yo no comparto. Yo creo que los principios, y en este caso los derechos, no pueden ser flexibilizados o matizados dependiendo del procedimiento o del ámbito en el cual se vayan a, a aplicar. Y por eso es que las garantías no pueden ser menores o mayores, o el grado de irradiación no puede variar, porque eso justamente haría un trato discriminatorio
¿no? Que diferenciaría indebidamente a los administrados con los funcionarios. Pero es un debate abierto, es un buen tema de investigación, también si alguno se anima a llevarlo por ese lado, pero son los matices que existen en uno y otro ámbito, ¿no? Luego el derecho a la prueba, importantísimo el derecho a la prueba. Sin este derecho sería imposible que la administración pública pueda demostrar fehacientemente que se ha incumplido se ha incumplido con una normativa, ¿no? Por parte del administrado, ¿no? Eh, digamos que la prueba tiene como función demostrar la ocurrencia de un hecho y también el responsable o la responsabilidad de un sujeto, ¿no? Entonces, estamos hablando de prueba que puede ser de todo tipo. Ahora, en el procedimiento administrativo, hace ya bastante tiempo, se viene utilizando una práctica que a mi consideración no es del todo acorde a los derechos o a las garantías, ¿no? Y es que muchas administraciones están considerando a las actas de fiscalización o también llamadas de supervisión como instrumentos públicos. Y eso le da un grado de presunción de jure, es decir, que no se puede cuestionar lo que subyace o lo que contiene esas actas, porque se tratan de instrumentos públicos que tienen fe pública, etcétera, ¿no? Y que por lo tanto lo que está ahí es lo que va a misa, es decir, es incuestionable. Y yo me pregunto que eso de repente podría funcionar en otro tipo, en otra dimensión jurídica, ¿no? Tal vez la penal, la civil, qué sé yo. Pero en el derecho administrativo existe lo que se llama la comunidad de la prueba. Y esta comunidad de la prueba lo que favorece es que se pueda actuar todas las pruebas, todo el acervo documentario, testimonial, los peritajes, las declaraciones, eh, recursos de video, etcétera, para que justamente en esa comunidad podamos tener acceso, podamos alcanzar una verdad material, que es uno de los principios del derecho administrativo, ¿no? Siempre alcanzar la verdad material. Entonces, no podemos hacer una clasificación dando jerarquías a pruebas porque eso limita el derecho de la defensa, ¿no? Y lo que dice la administración en muchos casos, en muchos procedimientos, es que hay una oportunidad para cuestionar estas actas, que es el momento del elevamiento de las actas, pero ¿qué pasa si la persona no estaba notificada? ¿Qué pasa si no concurre? Se le, digamos, restringe este derecho, o qué pasa si es que en ese momento no tenía un comentario, un cuestionamiento, porque justamente no es un abogado o no es un especialista legal que tenga ese ojo para detectar, digamos, inconsecuencias, vicios, etcétera. Me parece que restringe, ¿no? Luego tenemos el derecho a la debida motivación. Entonces, este derecho a la debida motivación también es importantísimo, no solamente porque se trata de uno de los elementos de validez del acto administrativo, que finalmente es la sanción administrativa, ¿no? Que es un acto administrativo, sino también que en el hecho propiamente del despliegue de la carga sancionadora, eh, el estándar de motivación tiene que ser más elevado, ¿no? Tiene que motivarse adecuada y suficientemente las razones por las cuales se arriba a una conclusión que finalmente determina la responsabilidad de una persona, o también la absolución. Entonces, la motivación es uno de los derechos fundamentales a los que tenemos derecho todos los administrados al momento de leer o dar recorrido a una decisión, una resolución de multa, etcétera, por parte de la administración pública, ¿no? Eso también implica que no puede haber ningún alegato, ninguna pretensión, fundamento trasladado por el administrado en el marco de un procedimiento que la administración pública deje sin explicar, sin resolver o sin atender, ¿no? Entonces, todos los argumentos que el administrado propone en un procedimiento a título de defensa, la administración pública está obligada a responderlos.
ya sea para acogerlos o también para desecharlos, ¿no? Y por último, bueno, digo por último, en relación a la lista que estoy mostrando aquí, pero también hay otras garantías, la lista es interminable, el derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Que es el derecho que en el procedimiento sancionador está como presunción de licitud, que básicamente imprime esta inocencia prima facie de todas las personas y que la administración pública es la encargada de rebatir, de derrumbar esta muralla, ¿no? Con pruebas y con todo el aparato y el acervo documentario que pueda poseer al momento de la acusación o de la imputación, ¿no? ¿Qué sucede si es que hay alguna duda? ¿Qué sucede si es que existe, digamos, aspectos o espacios en los que no ha quedado muy clara la responsabilidad? Pues la duda siempre favorece a la administración. Aquí, en lugar del indubio pro reo, que se aplica en el derecho penal, aquí en el derecho administrativo funciona el indubio pro administrado, ¿no? Por el principio, su principio de favor libertatis, que es uno de los derechos constitucionales, ¿no? Sigamos. Ahora vamos a continuar con los principios. Doctor Jean-Pierre, su audio. Perdón. Listo, doctor. Doctor Jean-Pierre, su audio. Se está desconectando su audio. ¿No se le escucha? Sí, perdón. Ahora sí. Estaba con el... Lo que pasa es que luego voy a hacer el cambio de pantalla. De ahí ya te aviso. Bueno, en el tema de los principios, hay una lista que también está detallada, enumerada en el texto único ordenado del tubo de la LPAG. Pues, hay una pregunta que me viene haciendo un asistente que es sobre un tema penal, pero bueno, este curso es sobre procedimiento administrativo sancionador. No sé qué tanto puede aportar una opinión mía respecto a este tema. De pronto podría analizarse en un curso seguramente que Guiapolis vaya a ofrecer sobre derecho penal, pero no le veo vinculación a la temática que estamos desarrollando. Bien, entonces los principios rectores de la potestad sancionadora, como le decía, están señalados en el tubo de la LPAG, la ley 27444, ley de procedimiento administrativo general, y ustedes van a encontrar que hay dos catálogos de principios, ¿no? Un primer catálogo está en la parte general del título preliminar, digamos que son principios generales del procedimiento administrativo que se aplican a todos los procedimientos, tanto los regulares como los especiales, y si vamos al artículo 248 del texto único ordenado, vamos a poder encontrar principios específicos del procedimiento administrativo sancionador, que muchos de ellos tienen una replicancia en la parte general del título preliminar y que también se repiten en el título, en la parte específica del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Entonces, ¿cuál se aplica? En principio, prima facie se aplican los principios específicos que están en el capítulo del procedimiento administrativo sancionador, pero a falta de ellos también se puede recurrir a los principios que están en el título preliminar. Ahora, un tema interesante es que los principios no necesitan estar positivizados, porque los principios de por sí tienen una aplicación sin la necesidad de que se prevean, se estipulen o se consagren expresamente en una norma constitucional, legal o reglamentaria, ¿no? Los principios son fuentes del derecho que pueden ser aplicados por los superiores de justicia, ya sea jurisdiccional o administrativa, pero el sustento, la explicación o la justificación de por qué en nuestro ordenamiento, sistema legal, mejor dicho, los principios están positivizados, es por una cuestión pedagógica más que nada, ¿no? Porque muchas veces los funcionarios
si es que no está en la ley, no lo aplican. Entonces es una cuestión de decirle, aquí están los principios, que a pesar de que no estén aquí, deberías aplicarlo, pero bueno, lo colocamos para que no tengas el pretexto de no aplicarlo si es que no están positivizados. Reader, un favor, voy a cambiarme de pantalla. Eh, a ver, he entrado con otro... Sí, ahí ya, doctor. A ver, por favor, el área de sistemas. El doctor Jean-Pierre está con el nombre Jean-Pierre, pero sale una imagen, ¿correcto, doctor? Sí, ya prendí Sí, mi cámara. Se ve también, creo. sí, por favor, el área de sistemas. En estos momentos está dándole como coanfitrión. Un segundo, por favor, doctor. Un momento, por favor, doctor Jean-Pierre. Sí, sí, por supuesto. Acá espero. Sí, listo, doctor. Adelante, ya está activo. Ya. Creo que sí se me escucha bien, ¿no? Sí, Sí. Ok. Entonces, como estabas señalando, eh, no existe una necesidad de que se positivicen los principios del derecho en realidad o en general, ¿no? Porque estos son propia fuente del derecho. Pero sin embargo, bajo una idea o una finalidad eh, pedagógica, se ha decidido, se ha adoptado la decisión de agregarlos o positivizarlos en la ley, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso de cada uno de estos principios por su importancia y sobre todo por las aplicaciones que puede tener en el procedimiento administrativo sancionado. Entonces, un abogado de parte y también siendo parte de algún órgano de instrucción o de sanción, siempre debe velar porque se cumple el principio de legalidad. Yo les había adelantado que el principio de legalidad tenía una diferencia entre el ámbito penal y el ámbito administrativo sancionador. Y esta diferencia es marcada justamente porque la reserva de ley en el derecho penal es más, ¿cómo le podríamos llamar? Es mucho más rigurosa que en el ámbito administrativo. Ustedes no van a ver un delito o una conducta tipificada penalmente en algún texto reglamentario. Jamás. Todas están en una ley o en normas con rango de ley, ¿verdad? Leyes, decretos legislativos, que normalmente son las que componen todo el sistema legal penal. Pero hay en el derecho administrativo sí van a poder encontrar reglamentos que tipifican conductas. Uno de los casos más emblemáticos es el proceso de inconstitucionalidad que llevó al Tribunal Constitucional peruano a declarar la inconstitucionalidad de los artículos 45, 46 y hasta 47 de la ley orgánica del sistema de control, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de esa famosa sentencia de la Contraloría que eliminó todo el catálogo de infracciones, ¿no? El Tribunal Constitucional lo que concluyó ahí fue lo siguiente, ¿no? Le dijo, ustedes, Contraloría, efectivamente tienen la potestad, ¿no? A través de una ley para poder imponer sanciones. Pero lo que no pueden hacer es imponer sanciones por conductas que no cumplan con el principio de legalidad en la subrama del principio de taxatividad o también conocida como tipicidad. Porque ¿qué es lo que había hecho la Contraloría? Era simplemente poner conductas generales, laxas, ambiguas, vagas, que no respetaban el principio de taxatividad o de tipicidad, ¿no? Que es una vertiente del principio de legalidad, ¿no? Otra cuestión también importante en este tema del principio de legalidad es la existencia de estos reglamentos, ¿no? Por ejemplo, los organismos reguladores tienen por práctica reglamentar estas conductas a través de reglamentos, ¿no? O normas de rango infralegal.
Y muchos de ellos lo que han adoptado o han respondido ante cuestionamientos de los administrados es que a ellos les recubre un mandato legal, ¿no? Que es la ley orgánica o la ley marco de organismos reguladores, donde expresamente se le concede la facultad sancionadora y se le permite a los organismos, a través de su propia experiencia, conocimiento, etcétera, poder normar estas conductas. Y ahí me parece que ese es un ejemplo bastante extremo de la colaboración reglamentaria, ¿no? Porque la ley lo que te dice es que pueden haber colaboraciones reglamentarias siempre y cuando exista una ley previa que dé toda esta cobertura legal, en la cual ya se defina cuáles van a ser las conductas sancionadas o calificadas así como infracciones, y en el reglamento se puede desarrollar un tanto más la composición o la configuración de estas infracciones, pero no se puede, por ejemplo, adicionar, agregar o crear otras nuevas, si es que en la ley no está. Entonces, un poco que se le ha dado carta abierta a los organismos reguladores para poder hacer este tipo de técnicas legales, ¿no? A ver, voy a terminar esta parte de los principios y le respondo. Ok, entonces, en cuanto al principio del debido procedimiento, es un principio, digamos, es un metaprincipio, ¿no? Porque engloba dentro de sí casi a todas las garantías, derechos que hemos repasado en la lámina anterior sobre el procedimiento. El debido procedimiento es la versión administrativa del debido proceso, ¿no? Esto implica el derecho a poder defenderme, a aportar pruebas, a ser escuchado, importantísimo. Hoy por hoy muchas entidades se han cerrado a la posibilidad de escuchar a los administrados, han dado a entender que el procedimiento administrativo tiene una naturaleza oficiosa, documentaria, escrita, y que la excepción es la oralidad, lo cual yo no comparto. Siempre es importante y es un derecho reconocido y consagrado por nuestra Constitución el derecho a ser oído, a ser escuchado, ¿de acuerdo? También está el debido procedimiento en cuanto a que se tiene que cumplir antes, durante y posterior al procedimiento todas las garantías, ¿no? En ningún momento puede haber una afectación, en ningún momento del procedimiento puede haber una restricción o limitación a los derechos o garantías que le protegen al administrado. Entonces, por eso le decía que es un metaprincipio, ¿no? Ahora, el principio de razonabilidad. El principio de razonabilidad, que también es conocido como el principio de proporcionalidad o el principio de ponderación, algunos también lo conocen de esa manera, justamente tiene dos lecturas en el tubo de la LEPAJ. La primera es el plano, digamos, general, que está en el título preliminar, que justamente hace referencia al hecho de que la administración pública debe ser proporcional y cada decisión que adopte, dentro de las cuales también está recogida la sanción administrativa, tiene que ser en justa medida, ¿no? Para evitar caer en un exceso de punición, que es lo que se prohíbe, que es lo que se proscribe. Esto tiene un origen en la doctrina alemana, ¿no? Que también le llamaban prohibición de excesos, para evitar que la administración pública, en ejercicio de su poder, caiga en un exceso y castigue en demasía o excesivamente al administrado cuando de repente no hay proporcionalidad con la conducta. Digamos que es un principio que tiene una fase anterior, previa, pero también tiene una fase, digamos, ya posterior, que es justamente el principio de razonabilidad, tal como está regulado en la parte específica del procedimiento sancionador, porque ahí sirve ya más bien como un criterio definitor de la graduación de la sanción. Se establece, digamos, factores, ¿no? De beneficio ilícito, la gravedad, la reincidencia, etcétera, ¿no? Pero en general lo que a uno nos tiene que llevar en este punto es, primero, evaluar si es que conviene o no conviene iniciar un procedimiento sancionador.
Ahora tenemos técnicas administrativas que inclusive el enfoque tradicional, que es el enfoque punitivo, o es el enfoque de comando y control de la administración pública, que era descubro una infracción y la sanciono, ha variado, se ha dado un paso hacia el enfoque responsivo desde el año 2016 con la modificación de la ley a través del Decreto Supremo 1272, Decreto Legislativo, perdón, 1272, se cambia el enfoque tradicional para pasar a un enfoque preventivo, responsivo, ¿no? Donde se privilegia que la administración pública puede evaluar acciones distintas al inicio de un sancionador o de repente también a la imposición de una sanción y que puedan conseguir el mismo efecto. Por ejemplo, una medida correctiva, ¿no? Esto se puede ver en el caso de las, digamos, del derrame que hubo en nuestras costas, ¿no? Se le dictó medidas correctivas a la empresa para que haga todo un trabajo de limpieza, que creo yo es el paso correcto y acertado, porque esto va a beneficiar a la población. La sanción solamente tiene un carácter aflictivo, es sancionar, medrar tu patrimonio económico, pero no tiene una funcionalidad o una finalidad reparadora. Las medidas correctivas sí, o de repente si se trata de una sanción de poca monta, lo que se llama de bagatela, ¿no? Una infracción de bagatela, pues podría intentarse aplicar medidas distintas a la que directamente nos lleve a un sancionador o de repente a una imposición de una sanción, ¿no? Entonces, hay que evaluar muy bien. Ahora, ¿dónde está el temor, digamos, por parte de los funcionarios, ¿no? Que son los que se encargan de aplicar estas sanciones? El temor está justamente en el que muchas veces la inaplicación del inicio de un procedimiento sancionador o inclusive, vale la aclaración, de la imposición de una sanción, lleva a que esa persona sea sometida a un procedimiento disciplinario, ¿no? Porque la sospecha siempre está sobre el funcionario, ¿no? De preguntarle, ¿por qué no lo sancionaste? ¿O por qué no iniciaste un sancionador? Entonces la pregunta a la que siempre llevamos todos es, ¿existe una obligación, un mandato inexcusable de iniciar procedimientos sancionadores y de sancionar? ¿O es que hay un principio de oportunidad que pivota y de alguna manera reparte estos recursos que tiene la administración pública? En algunos casos de repente conviene mejor acudir a otra medida distinta a la sanción, y en otros casos por la gravedad sí, definitivamente el camino es ir por el sancionador o la imposición de una sanción, una multa. Yo estoy a favor de lo segundo, no hay una obligación, sobre todo con el cambio que sufrió la ley a partir del 2016. Anteriormente, probablemente la discusión hubiese sido más del lado, o mejor dicho, la razón hubiese ido más del lado de esta obligación de sancionar. Hoy por hoy no lo es. Luego, el principio de tipicidad, que es el que hemos ido explicando, ¿no? Que es una vertiente también conocida como taxatividad, implica que las normas sancionadoras deben estar expresamente señaladas, específicamente detalladas, ¿no? Prácticamente se debe saber cuál es la conducta sancionable y cuál es su consecuencia. No es simplemente señalar y decir aquel que incumpla la función pública. Y uno podría preguntarse, ¿pero qué se entiende por función pública? ¿No? Porque función pública es un concepto jurídico indeterminado, uno podría coger esa vaguedad para iniciar o introducir a los administrados, o los funcionarios en este caso, ¿no? Indiscriminadamente, ¿no? Entonces, es importante que sea específico, que sea expreso, que sea previo, ¿no? Para poder cumplir. Si ustedes detectan que una conducta no no cumple con estos requisitos, pues probablemente sea
inválida o no le sea oponible a ustedes, ¿no? El principio de irretroactividad. Este principio es fundamental en el sentido de que nuestro régimen de la aplicación de la norma en el tiempo es de los hechos cumplidos, ¿no? Norma que se publica al día siguiente de su publicación, salvo excepción, entre en vigencia o entre en vigor, ¿no? Y por lo tanto es oponible a todas las personas, ¿no? Y por lo tanto no se puede aplicar la norma de manera retroactiva y ultraactiva, ¿no? Salvo en determinados ámbitos, ¿no? Y la propia Constitución y la ley también establece que la irretroactividad tiene una excepción de retroactividad en caso se favorezca arreo. Y como ya hemos dicho, que esta interpretación también se debe extender al procedimiento administrativo sancionador por una regla de 3 simple, también se aplica al imputado o al administrado, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan una norma, o mejor dicho, pueden haber sido sancionados, estar en un procedimiento, estar en la vía judicial, y posteriormente a eso se modifica la norma de manera favorable para ustedes, esos efectos también se van a irradiar retroactivamente hacia ustedes, ¿no? Tanto en lo sustantivo, como también en la parte del plazo de prescripción, ¿no? En ese sentido, el tubo de la LEPAF en su artículo 248, en el acápite que desarrolla y regula el principio de retroactividad, hace esa precisión, ¿no? Para la parte de la infracción, para la parte de la sanción, es decir, del grado de la sanción, para el plazo de prescripción, e inclusive se aplica para sanciones en ejecución o en tiempo de ejecución, lo cual es realmente, muestra, digamos, la cobertura que puede dar este principio, ¿no? Luego está el principio de concursos de infracciones, ¿no? Esto, en nuestra ley se ha adaptado el tipo de concurso de infracciones ideal, ¿no? El tipo ideal o el concurso ideal de infracciones, ¿no? Es el que me dice una misma acción puede gatillar 2 o más infracciones, ¿no? Entonces, lo que va a provocar es la teoría de la subsunción, es decir, la infracción con mayor gravedad o que tenga una consecuencia más grave, va a subsumir a la de menor jerarquía o rango, ¿no? En cuanto al principio de causalidad, este principio establece la necesaria relación causal entre el hecho o la conducta y la consecuencia, es decir, el impacto, el daño, ¿no? Un poco réplica, vale decir, eso sí, hay que dejarlo por sentado, réplica lo que también se acostumbra en el derecho penal. Presunción de licitud, ya lo habíamos dicho, es la presunción de inocencia, es un principio que tiene que ser derribado de manera contundente por la administración pública. La culpabilidad. La culpabilidad es un principio que, es un principio que hasta el año 2016, en el ámbito administrativo, se consideraba que la responsabilidad era netamente objetiva. Por lo tanto, se excluía cualquier elemento que excluya la responsabilidad, ¿no? Se excluía primero la responsabilidad subjetiva, por lo tanto no podían intervenir o incurrir o concurrir elementos como de fuerza mayor, hecho caso fortuito, etcétera, ¿no? Porque justamente no importaba, basta con que se cumpla la conducta para poder aplicar la sanción. Esto cambió con el 2016, con la entrada en vigencia del decreto legislativo 1272, se cambia este paradigma, pasamos de una responsabilidad objetiva a una subjetiva, salvo en ciertos sectores como el ambiental y el de contratación pública, pero en la mayoría de las legislaciones se ha empezado ya a aceptar la responsabilidad subjetiva. ¿Y esto permite qué? Permite poder nosotros demostrar de que hay ciertas acciones en las que no hemos tenido responsabilidad
o al menos, mejor dicho, ¿no? La fase del análisis de la culpabilidad han incurrido elementos que me excluyen de la responsabilidad, ¿no? Porque justamente yo no he tenido la voluntad de hacerlo, sino que hay otros factores que me han empujado o me han obligado a concurrir en esa conducta antijurídica administrativa. Y por último está el non bis in idem o el ne bis in idem, que es el principio también aplicable en el procedimiento administrativo sancionador de que una persona no puede ser ni investigada ni sancionada de manera duplicada por los mismos hechos, ¿no? Entonces, también tiene una aplicación en este punto. Ok, en este voy a responder una pregunta breve, dice, ¿cómo se puede pedir la nulidad de notificación? El plazo para hacerlo y ante quién se solicita la nulidad de notificación. Sí, a ver, la nulidad de notificación de una sanción. Normalmente, si se trata de una sanción, es decir, un acto administrativo ya definitivo de primera instancia, tienes la vía de la reconsideración, si es que tienes nueva prueba, o la vía de la apelación, si es que tu cuestionamiento es netamente de derecho, ¿no? Si se trata solamente de una cuestión de derecho, la vía sería la apelación, tendrías que presentar tu recurso ante la instancia superior jerárquica, justificar o argumentar por qué es nula la notificación y evidentemente hacer todo un desglose jurídico para dar contenido y fuerza a tu argumento, ¿no? Ahora dice, ¿hay la nulidad de la notificación? No hay un plazo específico. Lo puedes hacer al momento de interponer tu recurso. Digamos que lo que te marca el momento son los 15 días que tienes tú para interponer tu recurso de apelación, en este caso, ¿no? Una vez agotado este plazo, pues esa vía se te va a poder cerrar. Sin embargo, también podrías acudir a la petición de nulidad de oficio directamente al superior jerárquico para que éste haga una revisión en función a su tutela de revisión y de repente ahí también determinar que efectivamente ha habido una nulidad que no ha sido advertida por el órgano sancionador, ¿no? Tienes esas dos vías, ¿no? Repetir el concepto del último. ¿Te refieres al no bis in idem? Ok. Sí. Lo que le mencionaba el no bis in idem es el principio que prohíbe o proscribe que una persona pueda ser investigada, es decir, inmersa en un procedimiento administrativo sancionador o sancionada 2 veces por un mismo hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí ya me sancionaron por un hecho, no me puede ni la misma entidad ni otra entidad que de repente tenga las competencias también para ello, sancionarme por los mismos hechos, porque ya fui castigado. No me pueden castigar doblemente, porque eso llevaría a un exceso de punición. Sí, a ver, doctores, esta es una clase de procedimiento administrativo sancionador. Por lo tanto, yo les rogaría que las preguntas vayan en esa línea sobre el procedimiento administrativo sancionador y no sobre procedimiento administrativo disciplinario, que ha sido materia de otra clase que también he tenido la oportunidad de dictar. Entonces, para, digamos, mantener la línea y que de repente esos compañeros que sí están siguiendo con esa línea del curso, tratemos de enfocarlo. Yo le pediría, por favor, le rogaría de favor que nos centremos, que las preguntas sean sobre el procedimiento administrativo sancionador y no sobre el procedimiento administrativo disciplinario. Hay una pregunta de Percy Rojas. Sí, doctor. Doctor Percy, Richard, está activo su audio. Adelante, por favor. Doctor, ¿cómo está? Estaba escuchando atentamente su ponencia y respecto a la no sanción doblemente en un mismo hecho. Un ejemplo, por ejemplo, tuviera el caso de que a un administrado lo sancionan administrativamente por no tener licencia y me dan un tiempo prudente. Si yo no cumplo con ello y vuelve de nuevo la municipalidad,
¿podría sancionarme? Claro, gracias por la pregunta. A ver, hay dos momentos en el ejemplo que colocas, ¿no? Me dices, yo no tengo la licencia y me sancionan por ese primer hecho antijurídico. Ok, luego pasa un tiempo, yo sigo sin tener la licencia y tu pregunta es si me vuelven a sancionar, ¿ya implicaría una vulneración al principio del no bis in idem? Yo personalmente creería que no, más bien creo que se trataría de un acto, perdón, de una infracción continuada, ¿sí? Es decir, tú has mantenido en el tiempo la infracción, ¿no? De tal manera que nunca la dejaste, ¿cómo te puedo decir? O sea, nunca la cesaste, ni nunca la interrumpiste. Entonces, tu acción ha sido continuada. Ese sería mi parecer respecto al tipo de infracción. Otra manera de verlo, también que podría llevar a la respuesta de que sí hay una sanción repetida y por lo tanto vulneratoria del principio del ne bis in idem, sería justamente decir, oye, pero yo ya fui sancionado por estos hechos. Los efectos que tenga esta prohibición o sea, esta obligación de contar con una licencia, ya no se me pueden imputar nuevamente. Pero yo quiero ahí llevar a la reflexión, entonces estaríamos ante un supuesto de abuso de derecho, ¿no? O sea, porque yo podría decir, sí, pues, no tengo la licencia, ya que me sancionen, porque de repente en mi análisis interno me conviene estar sancionado, porque de repente solamente una, dos UITs la puedo pagar, y ya me libero de la obligación de tener esa licencia, ¿no? Entonces, por eso es que mi respuesta va en el primer sentido. A ver. Dice, una consulta, ¿cuánto es el plazo? A ver, hay dos. ¿Desde qué momento se computa la prescripción en favor del imputado? La prescripción se computa desde el momento en que la acción infractora se configura. Y ahí hay que hacer una diferencia entre la clasificación de infracciones que hay. Tenemos actualmente 4 clasificaciones, que de hecho fue el aporte del profesor Víctor Vaca, ¿no? Tenemos la infracción automática, tenemos la infracción automática de efectos permanentes, la infracción permanente y la infracción continuada, ¿no? Entonces, para la infracción automática, desde el momento en el que se constituye, se configura la infracción, inicia el plazo de cómputo de la prescripción y solamente se va a hacer suspendida con el inicio del procedimiento sancionador. Y el inicio, siempre el inicio, se genera o se configura con la imputación de cargos, no con la resolución que aprueba dar inicio al procedimiento, porque es una fase interna de la administración pública. Hay muchas administraciones públicas que han hecho esta diferencia entre incoación e inicio, ¿no? Un poco copiando lo que hay en España, ¿no? Pero aquí la incoación y el inicio está, digamos, fusionado, según la ley del tubo del EPA, en el solo acto de la imputación de cargos. ¿Cuál suspende? La imputación de cargos. Si ha habido, digamos, por poner un ejemplo, ¿no? Si a mí decidieron iniciar un procedimiento con una resolución interna de hace un mes, voy a poner un ejemplo extremo, y recién me notificaron hoy, la que se cuenta es hoy, la de hoy, no la de hace un mes, para la suspensión, ¿sí? ¿Cómo se reanuda la suspensión del plazo de prescripción? Pasado 25 días de un periodo en el que ha habido una actividad causada por la administración pública, automáticamente se reanuda y se acumulan los plazos. Antes había una discusión entre si era una interrupción o era una suspensión. La interrupción llevaba a hacer un borrón y cuenta nuevo. Yo interrumpo y cuando reinicio desde cero, ¿no? Mientras que la suspensión era la paralización, se conservaba, se mantenían los plazos o los días que ya habían sido consumidos y a la reanudación se sumaban y se continuaban calculando. Hoy por hoy, la tesis que ha primado o que ha ganado o que se ha impuesto es la tesis de la suspensión. El plazo de prescripción se suspende
y ante los 25 días de inactividad de la administración pública se reanuda, ¿sí? A ver. Una consulta. ¿Cuánto tiempo es el plazo para que la entidad se pronuncie respecto a una reconsideración presentada? Por ley son 30 días. Cada entidad tiene 30 días para poder resolver. Ahora, si la pregunta es, ¿qué puedo hacer si es que en 30 días no me resuelve? Pues tienes la vía del silencio administrativo negativo, ¿no? Para subirlo en silencio en SAM a la vía de la apelación, ¿no? O si es que solamente hay reconsideración, porque así está establecido en el reglamento interno, pues llevarlo al Poder Judicial, ¿no? Porque la administración tiene 30 días. Ahora, hay un cierto tiempo hubo una confusión en cuanto al plazo de caducidad, si se le aplicaba o no se le aplicaba los plazos recursivos, y la respuesta es no. Los plazos recursivos no se rigen por el plazo de caducidad. Los plazos recursivos tienen un régimen específico, que son de 30 días hábiles. Algunos son inclusive más cortos. No pueden haber mayores porque justamente el tubo de la LPA establece el máximo, el límite máximo. No pueden haber menores que favorecerían al administrado, ¿no? Igual en algunas municipalidades he visto que muchos de esos plazos son mayores, hablamos de 45 o hasta 50 días, lo cual es hasta ilegal, pero es la realidad con la que nosotros nos tocamos, ¿no? Nos chocamos, ¿no? Pero son solamente 30 días hábiles. Si no responden, tú puedes esperar, es decir, puedes mantener esa falta de pronunciamiento y esperar a que se pronuncie, o simplemente transcurrido el día 31 hábil, pues puedes aplicar el SAM. Sí, es silencio negativo. El positivo no. En la vía de impugnación no se aplica el silencio positivo. Claro, ustedes dirán, aplico el silencio positivo y toda mi pretensión me es fundada. No, se aplica el silencio negativo. La norma, sin embargo, el tubo de la LEPA lo que dice es, la primera, o sea, a ver, le voy a poner un ejemplo. Me multan, yo reconsidero, la administración pública supera los 30 días. Yo no decido esperar, aplico el silencio administrativo negativo. Me voy en apelación. La administración tiene 30 días nuevamente para resolver. No resuelven esos 30 días, ahí recién se aplica el silencio administrativo positivo, el SAP. En la segunda, no en la primera, ¿sí? Pero yo nunca he visto que a alguien se le haya pasado 2 veces el plazo. Normalmente, si se te pasa el plazo, el siguiente nivel jerárquico va a estar atento a que no ocurra. A ver. Dice, si una infracción de carácter grave propuesta por el órgano instructor hacia el órgano sancionador ha sido cancelada por el administrado antes que se emita la resolución de multa, ¿cuál sería el acto que resuelve el hecho realizado por el administrado, teniendo en cuenta que aún no hay una multa? Cancelado te refieres a que ha cesado. No sé si le puedan dar la palabra a Gerson Aguirre, y luego a Hugo Mario Serrano, y después a Jessica Sarabia, que estaban con la mano levantada en ese momento, y ahí continuamos con la Sí, doctor. Doctor Gerson Aguirre, está activo su audio. Adelante. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo está, Gerson? He escuchado atentamente su ponencia, desde ya lo felicito. Bueno, mi consulta va porque, bueno, el órgano instructor te propone la sanción, ¿no? Entonces, la multa. Bueno, el administrador recepcionó el informe, decide pagar, pero no hay una multa todavía. Mi pregunta va si es necesario sacarle un acto resolutorio o tenerla ya por extinguida, la infracción. Ya, a ver, gracias por la pregunta, Gerson. A ver, si tú, digamos, te adelantas a pagar una recomendación que da el órgano instructor en el informe final de instrucción, el IFI, únicamente te estarías haciendo acreedor a un posible pronto pago, que es un descuento del 20%. Pero el hecho que tú pagues justamente genera el efecto adverso, ¿no? Estás reconociendo tácitamente ahora tu responsabilidad al hacer ese pago,
pero eso no enerva que el órgano resolutor vaya a emitir una sanción o una resolución de multa. Simplemente que al llegar a esa multa, pues tú ya lo pagaste y probablemente te hagan una reducción del 20-30% dependiendo del régimen de beneficio por pronto pago, ¿no? Que es distinto, por ejemplo, a si tú si tú acompañas ese pago con un reconocimiento, ¿no? Tú dices, yo soy, sí, efectivamente, he sido responsable, no hay necesidad de que tú desarrolles una investigación, yo te facilito todo eso, te ahorro ese tiempo y reconozco. Y tanto es así que estoy pagando. Eso te va a permitir conseguir un atenuante, que es por cese y también perdón, es un atenuante por reconocimiento expreso que puede llegar hasta el 50%. Entonces, depende mucho de la estrategia que tú quieras aplicar, ¿no? Si tú sabes que has cometido la infracción, pues reconoces al día siguiente de la imputación de cargos y te vas a hacer acreedor a esas atenuaciones, ¿no? También es importante, bueno, ahí decir es que si tú sabes que has sido responsable y no tienes que esperar a que termine, o que, mejor dicho, a que inicien el procedimiento sancionador, ¿de acuerdo? Sino que lo puedes tratar de resolver, de corregir tu conducta antes del inicio del procedimiento, porque eso te va a permitir hacerte acreedor a la subsanación voluntaria. Y la subsanación voluntaria es un eximente de responsabilidad. O sea, eso quiere decir que así tú hayas cometido la infracción, te van a eximir justamente porque lo has resuelto, porque tu reacción reparadora ha sido inmediata. Y eso es una técnica legislativa que beneficia al administrado en cierto modo, pero también le incentiva a poder corregir su actuación. Hay dos preguntas, una es de Hugo y otra es de Jessica, y con eso ya continúo. Doctor Hugo, está activo su audio. Doctor Valverde, muy buenas tardes. Felicitarlo por la exposición. Mi pregunta va dirigida a que he escuchado un comentario suyo de que un administrado, cuando es sancionado y detecta algún vicio, puede presentar una nulidad de oficio. Tengo entendido de que la nulidad de oficio es una potestad inherente a la entidad. Y si el administrado pretende presentar una nulidad de acto administrativo, lo tiene que hacer a través de los recursos impugnatorios. Acláreme ese punto, por favor. Gracias. Sí, ¿cómo no? No, gracias por la pregunta. Hay dos maneras. Uno puede ser a través de una pretensión, un argumento, un alegato que vaya dentro del recurso de apelación o de reconsideración, solicitando que se anule, se invalide. Y otro es la solicitud que yo hago a través de mi derecho de petición, porque acuérdense ustedes que tenemos un derecho de petición hacia la administración para que ella misma, bajo su facultad de autotutela, ¿de acuerdo? Y de revisión sobre todo, pueda revisar, ¿no? Evaluar de repente los hechos que nosotros hemos presentado y determinar que efectivamente ha habido un vicio que no se ha percatado al momento de la resolución. Entonces, no es que yo voy a presentarlo como un recurso de nulidad, separado a los recursos de reconsideración o apelación, sino que tengo la vía de los recursos a través de mi escrito, pero también tengo la posibilidad de solicitar, de ir en petición, ¿no? Y decirle, señores, entidad tal, he detectado eso, por favor vea usted, si conviene, si procede o no procede, que usted se pronuncie sobre la nulidad de este hecho que yo estoy denunciando. La administración pública podrá decir que no hay ningún mérito, que no hay hecho que justamente demuestre una nulidad y se cierra ahí, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las dos vías que les he comentado. Y por último, Jessica. Doctora Jessica, adelante. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está, Jessica? Mi pregunta es referente a si me imponen una papeleta debido a a estacionarme al frente de un hospital por emergencia. Pagué la multa debido a que el vehículo se lo llevaron al depósito. Y después, ¿qué se tiene que presentar? Un recurso de queja para la devolución en sí del dinero que se pagó. Debido, como le vuelvo a comentar, estaba frente al hospital y no había dónde estacionarse. Y era por
por una emergencia del administrado. Ya, a ver, un segundo. Me dices que te sancionaron por una, digamos, una infracción en la cual incurrió una situación excepcional que te llevó justamente a estacionarte en un lugar que estaba prohibido, pero que las circunstancias del momento no te permitían estacionarte en otro lugar porque era una emergencia, ¿no? Y ya te sancionaron. Entonces, ahí tú lo que puedes presentar es un recurso impugnatorio, no un recurso de queja, porque acuérdense que la queja no es un recurso. Hay algunos reglamentos que la han calificado como recurso de queja, pero la queja no es un recurso, la queja es un reclamo administrativo que tiene su propio procedimiento, su propio canal. Ahí lo que te corresponde a Doctor ti... Jean-Pierre, ¿me logra ¿Sí? escuchar? No se le escucha muy bien, se le escucha un poco bajo. A ver, ahora... ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora se me escucha? ¿Me escuchan ahora? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ya, perfecto. Sí. Entonces, como le estaba diciendo, ahí lo que correspondería es presentar un recurso en el que tú señales que concurrió una circunstancia que te tiene que excluir de responsabilidad, porque justamente tú llegaste a cometer esa infracción motivada por el hecho de que había una persona, un familiar tuyo que había sido, de repente, o tenía la necesidad de hospitalizarse y que no pudiste estacionar en otro lado, porque de repente esos minutos hubiesen jugado en contra de tu familiar. Pero no es una queja, es un recurso impugnatorio. Dependiendo del régimen, como lo había dicho, puede ser una reconsideración o puede ser una apelación, ¿sí? Entonces eso para continuar. A ver, acá hay unas preguntas, con esto ya cierro. A ver, dice, en un caso que te sancionen después de cumplir los 9 meses y excepcionalmente los 3 meses más, es decir, ya se dio la caducidad, después de agotar los plazos para impugnar por medio de los recursos, puede solicitar al nuevo oficio diciendo que la administración debió de oficio haber declarado la caducidad. Ok. A ver, ustedes saben que la caducidad regula el plazo fatal del procedimiento administrativo sancionador, que son de 9 meses de manera regular y excepcionalmente puede haber una extensión o ampliación de 3 meses, ¿sí? Ahora, 9 meses es por ley, por regla. La administración pública en ese plazo tiene que resolver y notificar, hacer las dos acciones, no solamente resolver, ¿sí? ¿Qué pasa si es que hay una ampliación? Esa ampliación tiene que hacerse antes del vencimiento de los 9 meses, no puede hacerse después. Y esta ampliación tiene que estar justificada, motivada, es decir, tiene que indicarse el motivo, el por qué se está decidiendo ampliar el plazo. ¿Basado en qué? En la complejidad del hecho, que de repente hay algunas actuaciones que requieren la colaboración de las entidades, información, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que se hace después? Pues ese plazo, digamos, de ampliación no se contabiliza. Y si es que dentro del plazo original de 9 meses no se ha resuelto y notificado, ese procedimiento ya habría caducado. Punto número 1. Punto número 2. ¿Qué pasa si se hizo dentro o sea, la ampliación se hizo antes de la finalización de los 9 meses? Pues sí, se considera ampliado hasta los 12 meses, pero aún así, la administración no llega a resolver y notificar en el plazo. También ha caducado. Si a pesar de eso, la resolución de primera instancia, digamos, la entidad o la administración o la autoridad sancionadora, no declara de oficio la caducidad, uno tiene que ir en apelación al superior jerárquico para solicitar la nulidad, efectivamente, porque todo acto que emane de un procedimiento caducado es inválido, es nulo por haber infringido el elemento de los principios, que es el de debido procedimiento, porque nunca existió un procedimiento, ¿de acuerdo? Y también por normas del derecho o el ordenamiento jurídico peruano.
Bien, vamos a parar un poco aquí las preguntas para continuar con la clase. La siguiente lámina ya un poco describe el íter, es decir, el camino del procedimiento administrativo sancionador, ¿sí? Como ustedes pueden ver, se marca en dos momentos. Una primera etapa es la etapa digamos, de la instrucción, que se inicia con la imputación de cargos, se notifica al administrado o a los administrados con los hechos, con la relatoría de la norma, del supuesto de hecho por el cual se le va a sancionar, etcétera, ¿no? Abre la fase instructiva. Luego, por ley, la administración está obligada a conceder 5 días hábiles mínimos. Va a depender de cada administración si es que decide por decisión interna aumentar el plazo. Ahora, ustedes también pueden solicitar por única vez que ese plazo se amplíe, ¿no? El plazo de descargos, que no son plazos preclusivos. En el procedimiento administrativo sancionador no existen plazos preclusivos. Ustedes pueden tener 5 días, pero de repente presentar al 6º, al 7º, al 10º, al 20º día los descargos, siempre y cuando no se haya cerrado esta primera etapa. ¿De acuerdo? Entonces es importantísimo, porque mucha gente cree que de repente confunde que se trata de un proceso penal o civil donde sí hay plazos preclusivos en los que se te agota el plazo y ya no puedes realizar una determinada actuación. En el procedimiento administrativo no sucede así. Pero sí es importante y es recomendable que puedan descargar en el plazo que les ha concedido o en el que ustedes han solicitado una ampliación, ¿no? Una vez que la administración pública, en este caso el órgano instructor, que dicho sea de paso es un órgano distinto, ¿no? Hay una separación no solamente funcional, sino también administrativa. El órgano instructor tiene que ser distinto a nivel funcional y administrativo, organizativo, perdón, del órgano resolutor. No pueden ser los mismos. Hay un mandato expreso en el TUE de Paz que señala que hay una diferenciación entre las fases de instrucción y las fases de sanción, y por ende los órganos también tienen que ser distintos, ¿no? De hecho, hay una discusión en el INDECOPI, que ya tiene como 5 o 6 años, en los que se señala que el órgano instructor está invadiendo competencias del órgano sancionador, y que eso de alguna forma invalida el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Pero volviendo al tema, este órgano instructor, que actúa como una suerte de fiscalía, ¿no? Que revisa las pruebas, lo que podamos nosotros aportar para demostrar que no somos responsables, pues finalmente emite un informe final de instrucción. Este informe tiene una recomendación, que puede recomendar el archivo del procedimiento, porque no halló ninguna situación que efectivamente demuestre la responsabilidad, como que también puede recomendar la imposición de una sanción. Y en esta recomendación tiene que señalar cuál es la sanción que le correspondería al administrado, y si es una sanción económica, indicar o proponer la cuantía. No es solamente decir, sí, tiene que ser sancionado, tiene que proponer la cuantía, porque eso va a permitir en la segunda fase, que está en la siguiente lámina, al administrado poder también defenderse, ¿no? En caso continuase con la recomendación de sanción o la recomendación de responsabilidad, ¿no? Porque va a poder decir, efectivamente, sí, pues yo me reconozco como infractor, pero la sanción que tú me estás recomendando, de repente, no sé, de 4.000 UITs, no es proporcional. Mi cálculo interno que he hecho me lleva a determinar otra cuantía, por estos argumentos que les voy a explicar a continuación, ¿no? Entonces, es importante, es necesario que el órgano instructor pueda explicar todo eso en su informe final de instrucción. Ahora, la pregunta es, ¿no? Muchos hacían una pregunta, ¿el informe final de instrucción vincula o no vincula al órgano sancionador? Y la respuesta es no. El órgano sancionador no está vinculado con el informe final de instrucción, es un informe que lo toma también como parte inclusive como instrumento de prueba. Y por eso es que el órgano sancionador puede desarrollar acciones adicionales o accesorias para que justamente él también pueda determinar si es que ha habido
si ha habido alguna, ¿qué les digo? Algún indicio que revele la inocencia o la culpabilidad, ¿sí? Entonces, este informe no vincula, pero no vincula en el sentido positivo, diría yo. Pero en el sentido negativo la pregunta es, ¿qué pasa si el órgano instructor concluye que no hay mérito, digamos, no hay elementos que demuestren la responsabilidad? ¿Tendría que el órgano sancionador continuar con esa misma línea? ¿O también tendría que evaluar si es que coge o no acoge esta versión del órgano instructor? Yo voy en la línea de que si el órgano instructor no ha encontrado ningún mérito o no ha encontrado hechos contundentes que demuestren la responsabilidad de una persona, pues el órgano sancionador no tendría que continuar, justamente porque el primer filtro es el órgano instructor. Entonces, ese, digamos, es la vinculación que hay entre uno y otro en determinados momentos, ¿no? Finalmente, ¿qué va a hacer el órgano resolutor? Este informe final de instrucción se le tiene que notificar al administrado, ¿no? Y también, nuevamente, se le va a dar 5 días para que pueda adicionalmente presentar descargos, ¿no? A la posición o a los resultados o las conclusiones del informe final de instrucción. Después de eso, ya el órgano sancionador va a hacer todo un análisis, una evaluación en la que va a terminar concluyendo si es que hay o no hay responsabilidad administrativa y va a determinar cuál es la sanción, que puede ser una multa, que puede ser un decomiso, etcétera, ¿no? Que ya está en la parte siguiente. A ver. Dice, si me llega una carta inductiva, pero no hay un responsable que firma dicha carta, ¿es válida? Una carta inductiva, no, o sea, ¿cómo se manifiesta una carta inductiva? Pero bueno, la voy a tomar como si fuese una carta de imputación de cargos, ¿ok? Si no hay un responsable que firme, es decir, no se ha manifestado, no se ha identificado al responsable, evidentemente esa carta es inválida, ¿no? Tiene que cumplir con todos los requisitos de ley, que está en el tubo de la LPAG. Entonces, si no lo firma, no se sabe quién está iniciando ese procedimiento administrativo sancionado, ¿sí? Reader, si me apoyas, por favor, siguiendo a la siguiente lámina. Ok, eso es algo que ya les había explicado. Continuamos, por favor. De la visión panorámica del procedimiento administrativo sancionado, ¿no? Aquí ya se define la separación de los dos órganos, el instructor, el órgano resolutivo, y finalmente si decide o no sancionar, ¿no? Si decide sancionar, tenemos todavía la vía impugnativa en reconsideración o en apelación, donde continuaremos haciendo nuestra defensa, e inclusive si se persiste con esta sanción, podemos llevarla al contencioso administrativo en el Poder Judicial, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la finalización del procedimiento administrativo sancionador, hay modalidades de finalización que pueden ser las modalidades formales, que es las que hemos visto: termina el procedimiento, me notifican en el plazo, demuestran, o sea, me sancionan. Esa es una manera de finalizar. Hay también terminación anormal, como la caducidad, la prescripción y en algunos casos la terminación convencional, ¿no? En la terminación convencional es que yo llego a un acuerdo con la administración pública para poder cesar el procedimiento y a cambio yo me comprometo a realizar determinadas acciones. Con eso archivo el procedimiento sancionador, pero a cambio la administración ha ganado un compromiso de parte mía reconociéndome a infractor
para poder, digamos, subsanar la acción que estoy realizando, ¿de acuerdo? Acto formal, evidentemente, tiene que ser una resolución notificada, cumpliendo con todos los estándares, todos los parámetros de notificación. Se tiene que cumplir con la debida motivación, como les señalaba, ¿no? Tiene que haber una vinculación a los hechos, pero no a la propuesta de resolución. El artículo 258 señala que en la resolución que ponga fin al procedimiento no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en cursos del procedimiento con independencia de su diferente valoración jurídica. Entonces, si a mí me sancionan por hechos que de repente yo nunca supe o desconocí en todo el procedimiento sancionador, pues evidentemente, ¿cómo pude haberme defendido adecuadamente? Digamos que este artículo es importantísimo porque castiga con la nulidad, ¿sí? Castiga con la nulidad. La siguiente, por favor. Recurso de reconsideración, como les dije, hay una nueva prueba, hay un requisito de procedencia que tiene que seguirse con la presentación de una prueba que no haya sido evaluada, analizada o presentada en el trámite del procedimiento administrativo. Entonces, el requisito de procedencia es justamente que haya una nueva prueba, ¿no? Que no sea un hecho que haya sido digamos, evaluado por la autoridad instructora o sancionadora, porque si no, estaríamos haciendo una revisión nuevamente de derecho. En cambio, para el tema de la apelación, ya sí estamos hablando de un análisis de derecho, en el que un superior jerárquico va a hacer una evaluación nuevamente de los hechos, de los argumentos legales, etcétera, para que pueda hacer una revisión y determinarse que efectivamente ha habido de repente un vicio de nulidad, ha habido una omisión en la interpretación de alguna norma o de algunos hechos que hayan llevado a que indebida o incorrectamente te hayan sancionado, ¿sí? Reconsideración, no hay reconsideración, la prueba nueva o la nueva prueba es un requisito de procedencia, y en la apelación no existe ese requisito de procedencia, simplemente presentar dentro del plazo y la autoridad superior jerárquica va a hacer una evaluación completa nuevamente de todo, ¿sí? La siguiente lámina, por favor. Bueno, en este punto de acá vamos a tratar la prescripción, ya es la parte que yo les comentaba al inicio, que le explicaba un poco. Hay algunas cuestiones que ya les adelanté, ya les expliqué, así que voy a hacer un repaso. Hay infracciones, como le dije, hay una clasificación de infracciones que son continuadas, permanentes o de estado, instantáneas. Depende también mucho de ante qué tipo de infracción estemos para saber cuándo se inició el cómputo del plazo de la prescripción. En el caso de las permanentes o de las continuadas, se contabiliza desde el momento en el que cesó, ¿sí? Desde el momento en el que cesó. En cambio, en el caso de las instantáneas, desde el momento en el que se configuró la infracción, ¿sí? Ahora, también hay una infracción, perdón, hay una prescripción no solamente de la acción, porque la prescripción lo que hace es extingue la potestad en concreto de la administración para perseguir o sancionar una determinada acción antijurídica, ¿sí? Pero también hay una prescripción de las sanciones, es decir, la administración pública tiene una actividad para ejecutar esas sanciones, que se cuenta a partir de los 2 años, ¿no? A partir del acto firme en sede administrativa o cosa juzgada en sede jurisdiccional. Se suspende recién con la ejecución forzosa, pero si en esos 2 años, desde que en acto firme me determinaron la multa y no me han hecho ninguna acción para cobrarme, ya la administración no puede, posterior a esos 2 años, volver a cobrarme. Entonces, es una, digamos, que prioriza la optimización de los recursos y también privilegia la seguridad jurídica, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente lámina, por favor.
Bueno, este es un poco la gráfica que demuestra el plazo, salvo la suspensión que se da con el inicio del procedimiento sancionador y la reanudación una vez superado 25 días hábiles por inactividad de la administración propiamente, ¿no? La siguiente figura es la caducidad. Entonces, habían también algunas preguntas sobre la caducidad. Y la caducidad es una figura nueva que recién entró en aplicación en el 2016, con esta modificación del tubo de la LPAG, y la diferencia entre la caducidad y la prescripción es justamente que la prescripción extingue la potestad o la acción, mientras que la caducidad extingue el procedimiento administrativo sancionador. Entonces son efectos totalmente distintos. La prescripción, cuando se configura, la administración ya no puede volver a iniciar otro procedimiento si es que la acción anterior ha sido prescrita. Simplemente se elimina esa posibilidad de esa acción, mientras que en la caducidad se elimina o se extingue el procedimiento, pero si el plazo prescriptorio no se ha agotado, la administración pública puede volver a reiniciar ese procedimiento o reabrir ese procedimiento, ¿no? Obviamente en el plazo que quede o que residualmente todavía exista. ¿Cuáles son los efectos de la caducidad? Finalmente que tiene naturaleza declarativa, es decir, no se requiere de un acto constitutivo para poder aplicarla, es de oficio, solamente la administración pública la puede declarar, no obstante ustedes pueden solicitarla a través de una carta, a través de una petición o en vía de recurso también, si es que la administración, a pesar de haberse caducado el procedimiento, resolvió en contra de ustedes o con una multa, ustedes pueden ir en la vía del recurso para solicitar que se declare caduco, ¿no? Otra de las cuestiones importantes respecto a la caducidad también es el tema de la ampliación, ¿no? ¿Quién decide finalmente quién amplía? La ampliación la debe decidir el órgano resolutor, el órgano sancionador, no el órgano de instrucción, porque si no, el órgano de instrucción va a estar abierto a poder, digamos, ampliar el plazo constantemente sin necesidad de un control. Entonces, a solicitud del órgano de instrucción, el órgano resolutor va a decidir si se amplía o no. Ahora, ¿qué necesariamente se va a ampliar por petición? No, tiene que haber una motivación, tiene que haber una justificación, y esta justificación tiene que sustentar justamente el pedido, primero, y el pedido tiene que ir acompañado del plazo. Entonces, yo no voy a poder, por ejemplo, pedir, si es que me falta solamente un trámite, y que yo calculo que este trámite se va a resolver en 5 días, no voy a pedir 3 meses, pues. O sea, no voy a solicitar una ampliación de 3 meses por algo que lo podría resolver en 15 días. Entonces sería inválido también esa solicitud de ampliación. Y finalmente los efectos, ¿no? Como le dije, son extintivos, solamente el procedimiento. Ahora, ¿qué pasa con las actuaciones que se han desarrollado en el seno o en el trámite del procedimiento? Pues se mantienen, pueden ser reutilizadas en un procedimiento nuevo, supérstite. ¿Y qué pasa con las medidas cautelares y provisionales? La teoría señala que la suerte del principal la sigue también la accesoria, que en este caso vendría a ser las provisionales o las cautelares. Sin embargo, la ley ha hecho una excepción y ha señalado de que hay un plazo posterior de vigencia de estas cautelares que se agotarían si es que en ese plazo que se le ha concedido, digamos, de vida adicional, autónoma, la administración no vuelve a iniciar un procedimiento, ¿no? Con lo cual, yo la verdad no estoy muy de acuerdo con esa aplicación porque a mi parecer desnaturaliza la figura de las cautelares o las provisionales, pero ese es el tratamiento legal que le ha dado la administración pública en el texto único ordenado de la ley. A ver, había una pregunta, dice, ¿caso de prescripción se puede pedir reconciliación? No entiendo a qué se refiere con reconciliación. Caso de prescripción se puede pedir reconciliación. No sé si le puedan dar el micro a Hugo López para que nos pueda explicar de qué entiende.
Buenos días, doctor. Buenas tardes ya. Profesor, que me refieres, bueno, mal escrito. En caso de una sanción interpuesta por una entidad pública a un servidor y se advierte de que existe errores, ¿no? Uno, que la comisión ha resuelto no haber proceso administrativo o no haber sanción, y el otro es que el tema ha prescrito. ¿Cómo se resolviera? ¿Se podría hacer una reconsideración en caso de la prescripción? Ah, ya, claro, te refieres a reconsideración, como habías escrito reconciliación. Entonces, ¿me puedes repetir el ejemplo, por favor, de nuevo? Sí, doctor. No, Al doctor Hugo. Doctor sí, Hugo. el ejemplo de nuevo, por favor. Doctor Hugo López, está activo su audio. Adelante. Ok. Manifestaba de que tenga un caso de que una entidad pública sancionó a una persona, pero en la parte impugnante quiere hacer una reconsideración por cuanto el caso ha prescrito. En este caso, ¿no? Ya. ¿Es factible eso? Una reconsideración porque el caso ha prescrito y ha sido sancionado fuera del plazo. Sí, ya, sí, claro. Si el plazo indubitablemente ha prescrito, ya sea el plazo que se le haya otorgado por ley, que puede ser 4 años como máximo, evidentemente les correspondería acudir a la vía de reconsideración, pero ahí la pregunta es, ¿qué se va a presentar como nueva prueba? Si tienen alguna nueva prueba, pues la podrían introducir y pasar la precedencia, pero si no tienen una nueva prueba, la vía en realidad idónea sería la vía de apelación, para que un superior jerárquico pueda revisar que efectivamente el conteo de los plazos de prescripción ya fueron agotados y por lo tanto esa administración o esa instancia, esa primera instancia no debió sancionarlo, porque al momento de la resolución ya había prescrito la infracción. Entonces, puedes ir a la reconsideración, sí, pero si es que tienes una nueva prueba que demuestre esto, ¿no? Pero si no la tienes, te queda la vía de la apelación. A ver, diferencias entre infracciones continuadas y permanentes. Ya, las infracciones permanentes son aquellas que en la acción sigue presentándose, o sea, no ha habido una, digamos, no ha dejado la acción de realizarse. Se mantiene la acción realizándose durante el tiempo, hasta que se cese, ¿no? Hasta que se cese, ¿no? Distinto es a las infracciones continuadas, en donde la infracción, digamos, se genera una infracción en un momento, pasa un determinado periodo, continúa generándose la infracción, entonces se continúa de tanto en tanto la infracción configurándose, ¿no? Y por otro lado, la diferencia con una infracción instantánea de efectos permanentes, que en realidad es la que mayor discusión genera, es que la infracción instantánea de efectos permanentes ya no es la conducta la que se mantiene en el tiempo, sino los efectos, ¿sí? Los efectos son los que se mantienen en el tiempo. Por ejemplo, yo construyo, ¿sí? Sin licencia. O sea, estoy en mi casa, hago una construcción sin haber obtenido la autorización o la licencia municipal respectiva, ¿sí? Ahí ha habido una infracción, evidentemente, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de infracción es? ¿Es instantánea? ¿Es instantánea con efectos permanentes? ¿O es una infracción permanente? ¿Sí? Se trataría de una infracción instantánea con efectos permanentes, ¿no? Porque yo he construido, sí, ya está la construcción ahí, que solamente se hace una vez. No es que yo estoy constantemente construyendo, ya construí, pero sin embargo los efectos de esa construcción ilegal se mantienen, porque la construcción todavía está
digamos, parada, ¿no? Obviamente va a venir la municipalidad y me va a ordenar la demolición, pero ahí, o de repente yo mismo la derrumbo para dejar de estar, para no continuar con la infracción, ¿no? Pero lo que se mantiene en el tiempo son los efectos, ¿sí? No la conducta. Sí, hay una pregunta de Fernando Revilla, creo. Sí, doctor. Doctor Fernando, está activo su audio. Adelante, por favor. Doctor, muy buenas tardes. Felicitaciones, agradecido. Sí, doctor, quería preguntarle en cuanto a las papeletas de infracción al reglamento de tránsito. En virtud de que estas son actas de fiscalización, pero en la práctica se ve que se cuestiona, ¿no? Estas papeletas haciendo uso de los presupuestos de un acto administrativo, la validez y los demás 4 o 5 presupuestos. ¿Cómo es que siendo un acta de fiscalización se cuestiona, ¿no? Como un acto administrativo, haciendo uso de estos presupuestos del acto administrativo? Y una segunda, doctor, aprovechando, ¿dónde empieza a generarse, a partir de cuándo empieza a contarse la caducidad en un proceso de fiscalización administrativa de una municipalidad, por ejemplo? ¿Cuándo se empieza con el acta de fiscalización? Esta es derivada al órgano de instrucción, y muchas veces en el órgano de instrucción se queda ahí este procedimiento. Se puede empezar desde la acta de fiscalización en el órgano de instrucción o no sé si en esa etapa, si se da, por ejemplo, cuando el procedimiento se encuentra en el órgano de instrucción, puede caducar, ¿no? ¿Y quién lo emite? ¿El órgano de instrucción o tendría que pasarlo al órgano sancionador para que éste emita con la resolución de la caducidad? Gracias, doctor, muy amable. No, usted, Fernando. Voy a empezar por la segunda pregunta. La caducidad es una figura que solamente se aplica al procedimiento administrativo sancionador. Y habíamos comentado de que el procedimiento sancionador se inicia desde el momento en que se le notifica la imputación de cargos al administrado. Eso es para empezar. Entonces, cualquier etapa previa de fiscalización, de supervisión o de inspección no entra en el radio de actuación o de aplicación de la caducidad. Entonces, la caducidad, digamos, inicia en el mismo momento en el que se inicia el procedimiento administrativo sancionador. Todo lo demás no entra. Entonces, si tú tienes una acta de fiscalización que por ahí todavía no ha encontrado, o sea, no ha sido exteriorizado, notificado al administrado a modo de imputación de cargos, la caducidad ahí no tiene aplicación. De repente sí tienes que tener cuidado con el plazo de prescripción, que acuérdate que corre desde el momento de la configuración de la infracción, que es distinto. La caducidad, procedimiento sancionado. Con relación a tu primera pregunta, mira, hay alguna legislación, y este es un debate también doctrinario, que califica la fiscalización como un procedimiento. Hay una parte de la doctrina que dice que no es un procedimiento, que es una actuación material, y hay otra que sí califica la fiscalización como un procedimiento. En la medida que es un procedimiento, todas sus actuaciones pueden ser impugnables. Y a pesar de que tienen una naturaleza de actuación o actos de trámite, acuérdate que hay actos de trámite que sí pueden ser impugnados directamente si es que paralizan el procedimiento o si es que representan una alteración o una transgresión a los derechos del debido procedimiento del administrado. Entonces, por ahí han hecho esa construcción, ¿no? Y han atacado, digamos, esos elementos de validez del acto en la medida de que se trata de un procedimiento calificado así, entiendo yo, en el ámbito de tránsito, y que también que estos actos pueden representar una paralización del procedimiento o una vulneración al derecho de defensa de las personas. Y por último, hay una pregunta de Bartolito que dice, ¿qué procede si en segunda instancia si te resuelve el reclamo que se hizo ante una empresa de telefonía, pero sigue notificando la resolución de primera instancia con documentos y llamadas automáticas? Pues ahí lo que corresponde, doctores, tú puedes presentar una queja o una denuncia
al TRASU, que es el tribunal, perdón, a la Secretaría Técnica del TRASU que se encarga, o al ALTAPU, la Dirección de Atención de prestaciones del usuario, indicando de que a pesar de que ya tienes una resolución de segunda instancia, que es la que cierra el procedimiento de reclamación, la empresa operadora te sigue notificando con estas llamadas, entiendo yo, llamadas no permitidas, ¿no? O spam, ¿no? Para que pueda tomar acciones y de repente iniciar un procedimiento sancionador, porque las llamadas spam conculcan el texto único ordenado de las condiciones de uso. Entonces, esa es la vía que puedes realizar. Muy bien, señores, doctores, doctoras, muchas gracias por haberme acompañado en estas 2 horas de clase. Me ha gustado mucho las preguntas que me han hecho. Eso me hace detectar de que han seguido la clase y sobre todo que han tenido, espero yo, las respuestas que han esperado, o que de alguna manera he cubierto ese grado de interés, curiosidad o duda que tenían antes de entrar a la clase. ¿Sí? Conmigo será hasta una siguiente oportunidad, ya nos volveremos a encontrar y buen fin de semana para todos. Muy buenas tardes.